Me ha tocado discutir es sobre la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia. Es un tema de actualidad que cada vez se acentúa más en el país y sobre todo en estos tiempos de pandemia, de encierro y de muchas limitaciones. La violencia contra la mujer actualmente tiene una legislación bastante severa, pero a pesar de ello, cada vez se acentúa más. Eso implicaría que los aspectos de tipo legal o jurídico no son la solución del problema, pero sí parte de la solución del problema, pero en el cual los psicólogos tenemos mucho que hacer en este campo. Los factores etiológicos de la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia y en no tiempos de pandemia también tienen muchos factores de tipo etiológico. Puede ser, por ejemplo, la familia, el machismo, la falta de una educación, dificultades en falta de la cultura cívica, la cultura en sí, entre otros factores etiológicos. Inclusive podríamos hablar de una violencia también del Estado. En consecuencia, la violencia contra la mujer tiene muchos factores etiológicos y que es necesario conversar mucho al respecto. Empezaríamos por definir qué cosa es la violencia. Se dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, es decir, el hecho de agredir en diferentes formas y estilos a una persona. Es violencia, pero también la violencia es las amenazas contra uno mismo, es decir, la autoagresión que se puede hacer el sujeto, que se puede autolastimar desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psicológico. Pero también la comunidad puede agredir al ser humano, como lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos acontecimientos de tipo político. Esta violencia, ya sea individual, física o de la comunidad, va a producir daños psicológicos, probablemente irreparables, y es ahí donde tiene que intervenir el psicólogo. Nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿cuál será el daño psicológico de esta gente que ha sido lastimada en su aspecto individual en esta última marcha? De esa chica que fue desnudada en una comisaría, por ejemplo. ¿Cómo se ha dañado su autoestima? Entonces, la violencia tiene diferentes formas y las consecuencias psicológicas son más dañinas e inclusive puede causar la muerte. Veamos ahora algunas reflexiones contra esa violencia de la mujer. La violencia contra la mujer, sobre todo en nuestro país, porque de eso se trata, de analizar esta realidad, obedece a estructuras orgánicas patriarcales, donde las mujeres son percibidas como objetos desechables. Eso es parte de nuestra estructura antropológica social en el Perú. Algunos lo llaman de una genética social, donde ha predominado el machismo, la predominancia del hombre sobre la mujer, en entenderla como que es un objeto desechable específicamente. Eso tiene que cambiar y va a ir cambiando, pero hay algunos requisitos fundamentales que tienen que incidir en ello. Una de ellas, por ejemplo, la educación, la calidad de la educación, la familia, entre otros, que posteriormente los iremos analizando. Una segunda reflexión son las múltiples violaciones a los derechos de la mujer. En el Perú, por ejemplo,
la mujer tiene derecho a voto, no tiene más de 30 o 40 años. Anteriormente los únicos que elegían eran los varones. ¿Por qué? Porque la mujer era considerada un ser que no tenía conocimiento o no debería tener conocimiento de aspectos de tipo político para elegir a sus gobernantes. Felizmente, eso se está superando en este campo y en otros. La violencia se desarrolla en tiempos de paz, entre comillas. Esa paz, entre comillas, o democracia que estamos viviendo en este instante. En estos tiempos de paz vemos pues cuántas mujeres han sido violadas, cuántos homicidios se han cometido a este nivel en un tiempo aparentemente de paz. Pero también estas violaciones contra los derechos de la mujer se dan en conflicto armado. Tenemos el caso, por ejemplo, de la lucha antisubversiva, en la que cuántos miembros de las Fuerzas Armadas cometieron este tipo de delitos, como también lo cometieron los subversivos. Entonces vemos pues que la paz de la mujer es vulnerada tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado. Una tercera reflexión es que la violencia contra la mujer es la mayor atrocidad cometida de los derechos humanos. ¿Quién plantea, quién dice esto? Amnistía Internacional. En el Perú parece que nos acordamos de los derechos humanos cuando muere un militar, cuando muere un policía, cuando muere un delincuente. Pero en los derechos humanos estamos inmersos todos los que vivimos en este país. En los derechos humanos existe una legislación no solamente de tipo nacional, sino también internacional. Lo que pasa es que no tenemos muchos ciudadanos el conocimiento sobre esta legislación. No conocemos nuestros derechos. Por ejemplo, la pregunta podría ser la siguiente. ¿Alguno de nosotros conocemos al revés y al derecho hemos dado lectura la Constitución Política del Perú? Hemos revisado los diversos articulados de los derechos humanos del Perú y a nivel internacional. Cuando no conocemos estos derechos, son vulnerados nuestros derechos. Un cuarto aspecto se refiere al siguiente. Cada año, millones de niños y mujeres sufren violaciones y abusos sexuales por familiares y agentes externos. Desde un punto de vista de la clínica y de la psicología forense y otras disciplinas afines, sabemos que las personas más cercanas a la familia son las que cometen este tipo de delitos. Llámese padres, tíos, cuñados, hermanos, etcétera, etcétera. Un 10% son personas ajenas a la familia. Un siguiente aspecto es referida a los abortos forzados. ¿Cuántos abortos clandestinos se dan en el Perú? ¿Cuántos de ellos no son denunciados? La pregunta también sería, ¿por qué se producen estos abortos? ¿De quién es la responsabilidad para que esto suceda o no deba suceder? ¿De la familia, del Estado, de una planificación familiar, de la escuela, de todos? En fin, el asunto es que el aborto forzado es una forma también de violencia contra la mujer. Otra forma de violencia contra la mujer, por ejemplo, es el hecho de quemar, por ejemplo, con químicos o con sustancias inflamables a la persona que supuestamente se quiere, pero que no es correspondido, la enamorada o la novia o la supuesta persona con la que uno quiere estar. Acordémonos el caso
de esta persona que le echó gasolina a la novia que no la quiso aceptar en un bus. Entonces, todavía estas cosas se mantienen en nuestro país y que deben ser superadas. Repito, el aspecto de tipo legal o jurídico es bueno, pero no soluciona el problema. Hay otras cosas en las que hay que trabajar, sobre todo el psicólogo fundamentalmente. En algunos lugares del Perú, por ejemplo, todavía se practican las dotes. ¿Y qué cosa viene a ser las dotes? El darle alguna cantidad de dinero al padre de la novia para que pueda aceptar que se pueda casar con el pretendiente. En otras sociedades eso ya ha sido superado, pero en el caso de nuestro país todavía existe estas situaciones. El otro tipo de violencia es la violencia doméstica, que es muy continuo en gran porcentaje de la población peruana, en la costa, en la sierra y en la selva. A posteriori, pasaremos a algunos datos estadísticos que nos grafican este problema existente. Un sexto aspecto es que durante los conflictos armados que comentábamos anteriormente, la violación contra las mujeres puede usarse como arma de guerra para deshumanizar, para doblegar al enemigo, como parte de una guerra psicológica específicamente, y para perseguir a la comunidad, para dañarlo, para socavar su autoestima desde un punto de vista moral. Entonces, acá tenemos pues algunas interesantes reflexiones que han sucedido y suceden en nuestro país en contra de la violencia, que no es patrimonio del Perú. Este tipo de problemas se dan en muchos países de América y del mundo específicamente, en unos más y en otros menos. Una séptima reflexión es que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico, se da en todas las sociedades. En el Perú la violencia se da en todos los sistemas sociales, clase A, clase B y clase C. Pero la diferencia está en las características de cada una de ellas, en la incidencia de cada una de ellas, en los orígenes que causan este tipo de violencia. Cada uno de ellos tiene sus propios matices específicamente. Un octavo punto es que la violencia contra la mujer es un problema histórico y cultural. En el caso peruano, es importante analizar los aspectos históricos de la violencia contra la mujer, empezando quizás desde la época de la República, desde los inicios de la República, qué cosas es lo que sucedieron o qué sucedió mucho más antes. Entonces, por eso es que analizar el problema de la violencia tiene y debe ser un elemento histórico para analizar el comportamiento de esta gente que comete este tipo de delitos. Pero también la violencia estructural ha formado parte de la familia y parte de la estructura del Estado. El problema de la violencia no puede ser asumida de manera aislada como situaciones que se desencadenan únicamente en determinadas personas. No solamente la violencia es hecha por algunas personas, la violencia también forma parte de algunas culturas, de las deficiencias de algunas culturas y de algunas comunidades. Acordémonos los excesos que llevan a cabo las comunidades campesinas, por ejemplo. Y en las ciudades estamos viendo que, por ejemplo, ya los ciudadanos están tomando la violencia en sus manos para librarse de la delincuencia o castigar al que agrede a una mujer o a una familia. Y eso nos indica de que el Estado está teniendo ciertas deficiencias que tiene que superarlas. Estas, pues, son algunas de las reflexiones que nos podrían analizar el por qué se da la violencia. Veamos ahora los tipos de violencia.
tenemos tres de las más importantes: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica o emocional. La violencia física, como ya lo habíamos dicho anteriormente, comprende acciones físicas, uso del fuego o de ácidos para causar dolor de larga duración e inclusive el homicidio. La violencia física es dolorosa, crea muchas llagas en el ser humano, no solamente físicas y psicológicas, pero lo más terrible es la violencia psicológica, emocional o verbal. La palabra crea mucho daño. Una vez, en un momento de inquietud, cogía un capítulo de la Biblia y leía algo que me causó mucha significación e importancia. No me acuerdo qué capítulo ni qué versículo era, pero decía, por ejemplo, todo entra por la boca, decía, pero lo más terrible es lo que sale por la boca. Se refería específicamente a la palabra, al mal uso de los conceptos y de las agresiones verbales. Si no, preguntémonos a cada uno de nosotros qué podemos o qué recordamos de alguna agresión de tipo verbal de algún ser querido que ha calado hasta este instante y no la podemos superar. Eso se conoce en parte como los traumas psicológicos que vivenciamos. Un segundo punto de vista es la violencia sexual. La violencia sexual involucra a las violaciones. Organismos internacionales como Amnistía Internacional, por la magnitud, complejidad y consecuencias, ha intervenido en este tipo de problemas, sugiriendo a los gobernantes crear nuevas estructuras, nuevas sanciones para este tipo de violencia, que mayormente a veces son llevadas a cabo por funcionarios del Estado y que han causado sufrimientos graves en las personas e irreversibles. Acordémonos, por ejemplo, de esto que sucedió con un grupo católico y que fue motivo de denuncia nacional e internacional, no solamente en Perú, sino también en otros países. Estas graves acciones de violencia contra el hombre y la mujer producen graves sufrimientos, comprometen su identidad personal e integridad específicamente. Y en la mujer, por ser un ser vulnerable que necesita de mucha protección y mucha ayuda. La tercera tipo de violencia es quizás la más dañina y es ahí donde tenemos que intervenir. No estoy soslayando la violencia físico-sexual, simple y llanamente que acá es donde nosotros debemos trabajar mucho más. ¿En qué consiste la violencia psicológico-emocional? Dentro de esa dinámica, de ese abanico de cosas, están, por ejemplo, las amenazas, las posturas desafiantes, las agresiones de tipo verbal. Se dice que el hombre, el ser humano es el tipo más canalla que existe cuando agrede. La mirada, con la mirada podemos decir mucho, con los gestos, con la actitud, con la postura, con la sonrisa. También son formas de agresiones. El silencio mismo también es una forma de agresión. Entonces, esas amenazas, esos comentarios desagradantes, ese lenguaje sexista, irrespetuoso que a veces tenemos con las mujeres, ese comportamiento humillante
con esa situación de poder, de omnipotencia que a veces tiene el varón, hace y es muy dañino para la mujer. La conducta violenta hacia las mujeres pueden tener consecuencias a nivel psíquico, emocional, no solamente como una situación de angustia, de depresión, sino que puede llevar a algo más, dependiendo de la frecuencia, del tiempo, de la constancia, del tipo de agresión, de las formas, de quienes lo hagan. Puede alterar su psiquismo. No solamente aparecer, digamos, una angustia, una depresión, sino quizás una psicopatía, una esquizofrenia o algo más. No olvidemos que el 90% de trastornos, de patologías o trastornos graves del comportamiento se dan justamente por situaciones emocionales. Toda violencia física o sexual repercute en el estado mental de la víctima. Eso dependiendo mucho de la individualidad del sujeto, de las características de personalidad. Diversos teóricos, y ya nos los han explicado ello, cada ser humano es idéntico a sí mismo y percibe eso dependiendo de una serie de variables: edad, estabilidad, emotividad, quién se lo dice, cómo se lo dice, etcétera, 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 etcétera. Las mujeres sometidas a privaciones económicas y que dependen de los varones. A veces el marido, por estar molesto o por haber roto su relación con la esposa, no le pasa la manutención, no solamente a ella, sino también a los hijos. Esto también es una forma de agresión. Esto también está sancionada por la ley, pero se sigue dando, ¿cierto? Esto lo ejecutan muchas veces los varones y repito, esto también es una forma de violencia y de agresión contra las mujeres. Felizmente, en el aspecto de tipo legal, se ha avanzado bastante a este nivel, pero todavía falta comprometer mucho al Estado y a la sociedad para crear una mayor conciencia social sobre estos tópicos. Acá veamos algunas opiniones o sugerencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en cierta forma nos recapitulan y nos amplían este panorama sombrío, trágico de la violencia contra la mujer. El MIP informa, por ejemplo, en el periodo a marzo a julio del 2020, que se registraron 67,000 llamadas por casos de violencia contra las mujeres. Fíjense la alta cantidad de gente que es maltratada. 67,000, de las cuales niñas y niños representan el 52%, fíjense, en relación a 2019. Es decir, son más. Cada año pareciera que esto va aumentando más. La situación es ¿por qué? ¿Qué está pasando a este nivel? Les decía que el aspecto de tipo legal no es suficiente, es parte de la solución del problema. Creo que acá tenemos que trabajar con la familia, una educación de calidad en la que primen los valores, los principios, la ética y una cultura cívica fundamentalmente, aparte de otra ayuda que el Estado puede brindar, que posteriormente las iremos analizando en las siguientes láminas. Se han reportado, dice, 585 violaciones sexuales en este lapso, de los cuales el 72% de los casos corresponden a niñas y adolescentes, la población más vulnerable.
quienes son las principales víctimas de estos crímenes. Quizás ese hacinamiento en estos meses de pandemia ha llevado o ha coadyuvado a que se puedan llevar estos tipos de delitos. El correlato de la violencia es el feminicidio. La violencia puede generar un feminicidio si es que realmente no se interviene. Durante el periodo de emergencia nacional se han registrado 28 asesinatos de mujeres y hasta este instante probablemente esto es mucho más. Y 32 tentativas de este crimen según la Defensoría del Pueblo. Fíjense, a pesar que las leyes son bastante severas, este tipo de delito se sigue cometiendo y sigue aumentando. Entonces, repito, el problema no solamente es el aspecto sancionador, sino que hay que trabajar en otros aspectos mucho más. Y creo que la participación del psicólogo es fundamental en las comisarías, en las municipalidades, en los centros de atención, en los colegios. ¿Cuántos colegios en el Perú realmente tienen psicólogos? ¿Todos? Me parece que no. Deberían tener todos. ¿Hemos avanzado en este campo? Sí, pero se necesita mucho más la participación de los psicólogos en todos los niveles, no solamente en la primaria, en la secundaria, sino también a nivel universitario. Otro organismo que se ha preocupado también por la situación de la mujer es la Organización de las Naciones Unidas. Esta institución ha alertado sobre el incremento de las desapariciones de las mujeres. Muchas mujeres son desaparecidas en el Perú por diversas razones. El asunto es que el alto porcentaje de desapariciones es muy significativa en el Perú. ¿Por qué desaparecen estas mujeres? Unos porque huyen de un hogar violento, otras por la trata de personas, otras porque han sido violentadas, otras por problemas de droga, etc. El asunto es que hay 2.457 mujeres desaparecidas, lo que significa que de cada 3 horas una mujer desaparece en el país. Esto significa que los órganos de control y de ayuda en el Perú no son las más coherentes, no son las más idóneas. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más para poder superar esta estadística y disminuirla. A nivel global, la violencia de género se ha incrementado en el contexto del COVID-19. Por ello, instancias internacionales han alertado a los estados sobre la importancia de generar medidas específicas para dar atención y protección eficaz a las víctimas del marco con la pandemia. La Organización de Naciones Unidas ha enviado sugerencias para que los diversos estados, no solamente el Perú, tomen diversas acciones para superar este tipo de problemas. Pero por diversas razones no se están llegando a todas esas instancias. Creo que el Estado peruano tiene que aportar mucho más en sus diferentes niveles. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que es fundamental asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres y niñas. Todas las cosas que se ha hecho durante esta pandemia deben quedar y deben ampliarse mucho más para que pueda recibir mayor ayuda, incluyendo los aspectos, los consultorios de tipo psicológico. Mucha gente va a quedar maltratada y con una serie de secuelas psicológicas por la pérdida de sus seres queridos. En consecuencia,
Todos los organismos de salud y de prevención y de ayuda a la sociedad deben contar con psicólogos para poder ayudarlos en esta situación crítica en la que estamos viviendo. De esa forma responderemos a este tipo de necesidades. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los gobiernos a fortalecer los servicios de respuesta frente a la violencia de género. Es decir, alerta al Estado peruano para que tome otro tipo de acciones mucho más complementarias a diferentes niveles para ayudar a la mujer en una situación de violencia específicamente. Sobre todo en aquellos orientados a atender a la mujer, que sean personas calificadas, que sean personas especializadas para evitar la doble victimización, en la cual hay que tener mucho cuidado específicamente. En el caso de la policía, tiene que ser gente especializada con conocimientos para poder tomar este tipo de manifestaciones y cómo ayudarlas específicamente. Deberíamos tener en todas las comisarías gente especializada por la cantidad de mujeres que son violentadas a diferentes niveles. La Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA ha señalado que los servicios de atención y protección no están diseñados para responder a los casos de la violencia en una tragedia. Es necesario que a los psicólogos y a los departamentos de psicología se les dote de todas las facilidades, como pruebas psicológicas, utensilios, diversos materiales, espacios físicos, donde se pueda sentir tranquilidad el intervenido y contar lo que le está sucediendo. Eso lamentablemente carecemos. Debe darse mucha más ayuda a estos consultorios psicológicos, por ejemplo, de tal forma que muchas mujeres urbanas y rurales puedan tener la posibilidad de ser atendidas a estos niveles. Solamente las grandes capitales o las capitales de departamento tienen consultorios psicológicos. La zona rural no existe mayormente, ni conocen qué cosa es el psicólogo, ni qué cosa es un consultorio psicológico. Y es importante también que los psicólogos nos empoderemos mucho más, hagamos conocer mucho más la psicología a nivel nacional. En muchos lugares del país no conocen a la participación del psicólogo, ni qué cosa es el psicólogo. Conocen más al brujo que al psicólogo o al curandero. También recomienda a los estados la adaptación de los protocolos que son importantes, qué hacer en este tipo de situaciones, cómo intervenir, qué cosa preguntar, hasta dónde se debe preguntar, cómo se debe preguntar para no lastimar y doble victimizar a la paciente o al paciente. Es importante además la difusión de información y el despliegue de campañas preventivas para que se pueda conocer los derechos, para que las mujeres, los niños, los adolescentes puedan conocer esto, el código del niño y el adolescente. Muy poca gente lo sabe o lo conoce cuando ya existe esto específicamente. Entonces es necesario hacer campañas que el Estado, los colegios, los psicólogos, las universidades, que juegan un papel importante. Las universidades existen para solucionar los problemas nacionales. Ese es el papel fundamental de las universidades. Las universidades cambian las estructuras sociales, hacen diagnósticos y hacen investigaciones. Entonces podemos trabajar mucho a este nivel, en prevenir, podemos ayudar al Estado. El psicólogo juega un papel importante en este campo. El Estado peruano
No podemos ser mezquinos con lo que ha hecho, pero falta hacer más todavía. El Estado peruano ha tomado una serie de medidas para solucionar este problema de la violencia. Por ejemplo, las comisarías de mujeres específicamente. El Poder Judicial igual, las municipalidades igual, pero no todas las comisarías, no todas las municipalidades, no todos los colegios, no todos los centros de salud tienen, deberían tenerlo. Entonces, es una necesidad apremiante por el alto índice de violencia en la que estamos viviendo, que parece una espiral que cada vez va creciendo. Lo que se ha hecho parece que todavía no ha tenido un impacto esperado. Prueba de ello los altos índices de violencia que estamos viendo. Estamos fallando, creo, en el sistema de atención de justicia. Ya sabemos en el Perú cómo funciona la justicia. ¿Qué cosas es lo que se pasa para conseguir justicia? Particularmente, a nivel de anécdota, les cuento lo siguiente. Yo presenté un reclamo que no tiene nada que ver con esto, pero se lo hago a nivel para que pueda entenderse cómo marcha la justicia. Hace unos 5 años yo presenté un reclamo a una institución en la cual yo trabajaba. 5 años. Y hace 2 días que me acaban de responder diciendo que es improcedente. Eso es la justicia. 5 años. Entonces creo que son cosas que tienen que superarse. La calidad de justicia es importante. El Estado peruano no solo debe reconocer sus grandes déficits, debe hacerse una autocrítica el Estado peruano para replantearse y cambiar, sino también dice debe tomar medidas concretas para superar esta. Debe cumplir sus planes de trabajo y no caer en la demagogia, en ese ofrecimiento. De modo que el derecho a la igualdad y a la discriminación se amengüen. Esta discriminación que vivimos todavía no va a desaparecer. Esto no se soluciona con más cárcel ni más leyes. Eso es parte de la solución del problema. Acá lo importante es la calidad de la educación, la cultura cívica, el conocimiento de los derechos y de las responsabilidades y otras cosas más que debemos conocer como ciudadanos. Acá tenemos algunas medidas adoptadas en defensa contra la violencia de la mujer. El Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. ¿Qué ha hecho? ¿Qué puede hacer? ¿Qué falta por hacer específicamente? ¿Cómo podemos ayudar en todo esto? El Ministerio de la Mujer ha implementado centros de emergencia para la mujer. ¿Para qué ha implementado? Para que puedan ser, por medio de esta línea, pueden ser denunciados esta violencia contra la mujer. Sobre todo en esta etapa de cuarentena. Porque por la situación del horario, no podía hacerse presente la gente, hacer esa denuncia. Pero se necesita mucho más a este nivel. Tiene algunas deficiencias esta línea 100. Se han hecho esfuerzos por fortalecer esta línea 100, que deberían ser mucho más. Sin embargo, dice, ha sido insuficiente debido a la dimensión del problema. Es que este problema de violencia crece como una espiral. Entonces se necesita mucho más de esto. No ha sido suficiente lo que se ha hecho. Por la diversidad geográfica
y debilidades preexistentes, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la calidad de la atención. Se necesita que el servidor público sea más eficiente, sea más eficaz, esté más predispuesto a la ayuda, que no sea tan indiferente. Hemos visto, por ejemplo, que en la policía hay muchos policías que no les quieren recibir la denuncia por diversas razones que no se justifican, estando dentro de sus funciones. Entonces, en el Ministerio de la Mujer también encontramos este tipo de situaciones, que a pesar de las disposiciones, hay algunos funcionarios que no la acatan y no la cumplen. El Ministerio de la Mujer también, dentro de su preocupación, ha llevado a cabo los equipos itinerantes. ¿Qué cosa es un equipo itinerante? Los sitios o acciones físicas, espacios físicos, consultorios físicos, que puedan ser desplazados a diversas zonas para que, por ejemplo, en las zonas rurales, cuya función, dice, es desplazarse a las zonas en las que se encuentran las víctimas, ya que ellas no pueden ir a una capital de departamento, por ejemplo. Es una buena idea, sí. Es adecuada, sí. Sin embargo, no es suficiente, porque ha tenido una serie de limitaciones, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, en las zonas altoandinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las buenas intenciones están, pero hay limitaciones que hay que superarlas específicamente. Veamos otro aspecto de tipo legal que tiene que ver con ello. El Decreto Legislativo 4070 para la atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia. ¿Qué cosa dice este decreto? A partir de esta norma, los operadores de justicia, o sea, los que administran justicia, guiados por estereotipos y roles de género que todavía se mantienen en algunas mentes, no aplica, o por desconocimiento de la ley, no aplican adecuadamente esta normativa, lo que conduce a incrementar el riesgo de mujeres sobrevivientes de la violencia. Entonces, si estos funcionarios cumplieran a cabalidad su función, la cosa sería diferente, se amenguaría. Entonces, habría que crear mucha más conciencia en estos funcionarios en cuanto a sus responsabilidades. En un país donde la tolerancia a la violencia alcanza el 58%, fíjense, en el Perú el 58% tolera la violencia. El 31% de las personas piensan que las mujeres provocan el acoso sexual. Le echan la culpa a la mujer del acoso sexual por su forma de vestir, por sus gestos, por su postura, sus actitudes. Un 52% piensa que antes de sus propios sueños, las mujeres deben cumplir con el rol de esposa y de madre, ¿no? Estos datos, pues, nos deben llevar mucho a la reflexión. Hay que cambiar mucho en la sociedad, en las personas. Yo creo que los psicólogos jugamos un papel muy importante. Y aprovecho de paso esta oportunidad para felicitar al Colegio de Psicólogos por llevar a cabo este tipo de eventos académicos de gran trascendencia para la sociedad, donde se analizan estos problemas que son tan significativos. Y allí tenemos los datos estadísticos. También tenemos una directiva sanitaria del MINSA, el 094-2020, que está ha sido diseñado, ha sido
promulgado para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección del COVID-19. ¿Qué cosas plantea esta directiva, entre muchas otras? Esta medida obliga al Estado peruano a especificar y determinar acciones concretas para responder a la violencia contra la mujer. Eso lo dice el MINSA. El MINSA le dice al Estado, oiga, haga algo para amenguar esta violencia contra la mujer. El MINSA es un organismo técnico, específicamente. También el MINSA le dice, debe informar además sus limitaciones, qué problemas tiene, pero además qué propone, qué alternativas, cómo va a solucionar, qué acciones debe tomar para fortalecer el derecho de las mujeres y de los niños a vivir sin violencia. Para mí, fundamentalmente, es la educación. Necesitamos un replanteamiento, un cambio desde un punto de vista educativo, que es fundamental, como lo decía anteriormente. Sin calidad de la educación, esto será muy relativo lo que consigamos con el tiempo. ¿Qué más plantea esta directiva? Que se ha priorizado la atención hacia la violencia familiar y hacia la pareja. Hay que trabajar mucho más. No digo que no se haya hecho. Se ha hecho, sí. Pero tiene que inmiscuirse más el Estado en esos dos aspectos de amenguar la violencia familiar y de pareja. Se ha soslayado un poco la situación del acoso sexual. Se sanciona la violencia, pero no el acoso. Y si se sanciona, toma demasiado tiempo, demasiada burocracia específicamente, o es costoso. Otro aspecto importante que se ha soslayado también es la violencia obstétrica, la trata de mujeres y de desapariciones específicamente. Entonces, estas son pues recomendaciones que plantea esta directiva. ¿Qué más? ¿Qué más dice esta? ¿Qué más plantea? Todos estos problemas de violencia, dice el MINSA, si no se solucionan o se hace poco, puede crear como resultado el sufrimiento permanente con las consecuencias psicológicas específicamente. El daño psicológico a veces es irreparable. Y hasta puede haber la autoeliminación. Hay mujeres que por no vivir esta situación de calamidad, no solamente se matan a ellas y matan a sus hijos. ¿Cuántos casos hemos tenido de ello? Este sufrimiento de meses y de años específicamente. Por eso habla de ese sufrimiento y de esa muerte. El escenario de crisis que vivimos nos recuerda las consecuencias de la priorización de este problema en las políticas de Estado. ¿Qué cosa es una política de Estado? Una política de Estado viene a ser una decisión, una normativa, una ley que debe cumplirse al margen de los gobiernos de turno y de las políticas específicas de un grupo o de un partido determinado. Una política de Estado al margen de ellos debe cumplirse, debe mejorarse. Lamentablemente en el Perú, esas políticas de Estado a veces no se han cumplido. O si se cumplen, se han cumplido a medias específicamente. Entonces el Ministerio de Salud alerta y dice, este problema de violencia debe ser una política de Estado que perdure a través del tiempo, al margen
de los gobiernos de turno. Acá tenemos algunos datos estadísticos. La violencia de género, según la edad. Datos del MINSA. Esto está referido, este cuadro está referido a niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años. 3.867 casos. ¿Qué nos dice este cuadro? De este total, el 65% son mujeres y el 35% son varones. Más mujeres violentadas que varones. Tipos de violencia. 13 casos de violencia económica, en la que el marido o el varón o el conviviente o el responsable no pasa la manutención a sus hijos. 1.874 casos de violencia psicológica, que son las más terribles, por lo que comentábamos anteriormente, y a veces irreparables. Violencia que se da en todos los estratos y en todos los niveles. 1.187 casos de violencia física. 793 casos de violencia sexual. Dentro de esta violencia sexual, el 46% son de violaciones sexuales. Datos bastante significativos. En cuanto al grupo de edad, de 0 a 5 años, se registraron 696 casos, 58 que representan el 8% fueron por violencia sexual. Entonces tenemos que de 0 a 5 años hay violencia sexual en un 8%. De 6 a 11 años se registraron 1.507 casos, 251 que representan el 17% fueron de violencia sexual. ¿Quiénes fueron los que violentaron? Mayormente, o los agresores, los vecinos. De 12 a 17 años se registraron 1.664 casos. 484 que representan el 29% fueron por violencia sexual. ¿Quiénes fueron los agresores? Los vecinos. Decíamos anteriormente que los violadores son gente muy próxima a la casa, casi un 80%. El 10% es gente ajena a la casa específicamente. Acá tenemos a datos estadísticos de personas adultas entre 18 a 59 años. 96% son mujeres y 4% son varones en personas adultas de 18 a 59 años. De ellos, 38 casos de violencia económica, con las características que ya hemos anotado anteriormente para no repetir. 518 casos de violencia psicológica. 4.328 casos de violencia física y 411 casos de violencia sexual, que representa el 51%. En cuanto a los rangos por edades, de 18 a 25 años se registraron 2.266 casos, 195 que representan el 9% fueron por violencia sexual. De 26 a 35 años
se registraron 3.345 casos. 120, que son el 5%, fueron por violencia sexual. De 36 a 45 años se registraron 2.639 casos. 63, que es el 3%, fueron por violencia sexual. Y de 46 a 59 años se registraron 1.545 casos. 33, el 1%, fueron de violencia sexual. Personas adultas que no son ajenos a este tipo de violencia, de 60 años a más, sigue la constante de mujeres. 81% son mujeres y el 19% son hombres. Es decir, hay violencia en personas de la tercera edad, en mujeres como en hombres. Si comparamos estos datos con las de otros países, la nuestra es bastante significativa. Tipos de violencia dentro de este rango. 19 casos de violencia económica o patrimonial. 566 casos de violencia psicológica. 233 casos de violencia física. 11 casos de violencia sexual, que son el 59% de violaciones sexuales. Este dato, por ejemplo, es muy significativo, que en gente de la tercera edad se esté cometiendo este tipo de delitos. ¿Quiénes han sido los que han cometido este tipo de violencia en personas de adultos mayores? Han sido los hijos, mayormente, el hijo o la hija, los vecinos, etcétera, etcétera. O sea, las personas más cercanas, cuando debería ser lo contrario. Pero esta constante, esta frecuencia se está dando en el Perú. Acá tenemos unos datos del Perú en cuanto a la violencia. El porcentaje más alto lo tiene Lima, con un 32%, Arequipa con 8%, Cusco con 8%, Junín con 6%, Ancash con 5% y Piura con 5%. La situación sería, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué factores inciden en esto? ¿Ah? Son cosas que hay que preguntarnos para poder solucionar este tipo de problemas. El asunto es que este mapa del Perú nos determina, pues, cuál es la situación de Lima. Lima es una ciudad o un departamento en la cual existe mucha violencia. Y eso lo notamos día a día en las diferentes circunstancias que nos ha tocado vivir. Ojalá que con nuestra participación se cree un poco, y sobre todo con este tipo de eventos académicos como los que está llevando a cabo el Colegio de Psicólogos, se pueda crear un poco más de conciencia en nuestra sociedad y en nuestras autoridades para poder superar este tipo de drama, de violencia contra la mujer. Repito, creo que los psicólogos tenemos un gran campo de acción para poder intervenir y cambiar a nuestra sociedad específicamente. Eso es todo lo que quería comentarles en esta reunión académica y les expreso mi agradecimiento. No sé si hay algún comentario, por favor. Buenas tardes, doctor Rodríguez. Muchas gracias por su ponencia. Sí, hay varias preguntas, más bien, de muchos
estudiantes. Le voy a comentar por la ronda de preguntas, ¿no? A Comenzando ver, por Renato Renteria, ¿no? Que comenta, ¿no? Dice, si una mujer comete un acto de violencia, ¿no? Hacia otra mujer, ¿es considerado la violencia, una violencia contra la mujer? y también, lógicamente, eso también es violencia. Es violencia. Todo acto de violencia es sancionado, ¿de acuerdo? Y debe hacerse la denuncia respectiva. También eso es violencia. Es un estilo de violencia. Inclusive la violencia de una mujer hacia un varón también es violencia. Lo que pasa es que a veces muchos varones no hacen la denuncia respectiva por prejuicio de tipo social o por ciertas actitudes, en este caso de la policía cuando se va a denunciar. Pero sí, eso también es violencia. Comprendo, doctor Rodríguez. También acá hay otra pregunta de Manuela Cruz. Dice, ponente, buenas tardes. ¿Cómo podemos contrarrestar estos factores de riesgo en nuestra sociedad? ¿Desde qué nivel podemos hacer esta intervención? Miren, yo creo que este es un problema macro en el cual podemos intervenir. Podemos intervenir de diferentes niveles, pero ya que estamos en un ambiente universitario, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, las facultades de psicología pueden hacer mucho para ayudar a cambiar un poco esta situación. Así como las facultades de medicina, por ejemplo, tienen consultorios psicológicos, consultorios de medicina, por ejemplo, para poder ayudar, o los de odontología, por ejemplo. ¿Por qué no puede haber consultorios psicológicos para la comunidad en las universidades, por ejemplo? Para que puedan ayudar, que no es solamente tarea del Estado ni de la municipalidad. Entonces la universidad juega un papel importante. La universidad es quien ayuda, diagnostica y cambia a la sociedad. Para eso existen las universidades. Las universidades no existen solamente para darme un título, ponerme una medalla cuando yo me gradúo. Las universidades sirven, una de sus funciones fundamentales, no solamente de la universidad peruana, sino de las universidades del mundo, es para investigar y cambiar las estructuras sociales. Para eso existe la universidad. Ese es el papel fundamental de la universidad. Entonces, creo que acá los llamados somos de las facultades, toda la universidad en sí, pero específicamente la de psicología, la de educación, las facultades de educación, por ejemplo, que son las más llamadas a solucionar este tipo de problema. Las otras son las instituciones tutelares del Estado, como la Policía Nacional, por ejemplo, que debe tener gente especializada a ese nivel. Tenemos muy pocos psicólogos. Hay psicólogos dentro de la Policía Nacional, pero se necesita mucho más para hacer a nivel repartidos a nivel nacional, por ejemplo. Todos los colegios deberían tener psicólogos especializados dentro del área. Capacitar a esta gente, especializarlos a este nivel. En fin, hay mucho que hacer. Otro aspecto, como le decía en la exposición, es el aspecto de la educación. Es necesario una reestructuración, un cambio en el sistema educativo, en la primaria y en la secundaria. Que se cree más conciencia cívica en la población. Aspectos de ética, de moral, de cultura cívica específicamente. La gran pregunta es, ¿de a dónde cojo la punta del ovillo para solucionar? Por eso les decía que la represión o el aspecto de tipo jurídico no soluciona el problema, es parte de la solución del problema. Hay que atacar a otros niveles. Para mí, fundamentalmente, es la educación. Es igual que la delincuencia. Cada vez es mucho más severo. Esto no se soluciona con más policías, más patrulleros, más armas, más tanquetas. Cada vez es más. El problema es otro. El problema es la pobreza. El problema es la educación, la familia, las oportunidades de tipo laboral, etcétera, etcétera. En realidad, el problema es bastante complejo. La solución es multidisciplinaria.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor Rodríguez. Aquí también hay otro comentario de Santiago Flores. Dice, doctor, ¿qué pruebas psicológicas especializadas se tiene para la valoración de afectación psicológica en mujeres víctimas de violencia? Bueno, hay muchas pruebas. El asunto está que a nivel institucional a veces no tenemos, por ejemplo, hablemos de la Policía Nacional, se me ocurre, ¿no es cierto? Para citar un ejemplo del Poder Judicial. A veces no se tienen estas pruebas por el costo que tienen, ni el Estado los adquiere, ni los psicólogos no la pueden adquirir, porque es bastante costoso, ¿no es cierto? Pero sí hay pruebas. Por ejemplo, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esas variables para escoger el tipo de prueba. Pero una de las pruebas, por ejemplo, que ve mucho estas situaciones de violencia es el MPI en Minnesota, por ejemplo, el Rocha, ¿no? Son pruebas muy significativas, digamos que para mí son las más completas, aparte de otras complementarias, ¿no? Que nos pueden dar algunos indicadores. Pero no olvidemos que las pruebas psicológicas son pruebas auxiliares de diagnóstico. Nos van a dar indicadores. Lo importante es la inferencia que con su marco teórico la lleva a cabo, en este caso el psicólogo específicamente. Dependiendo del problema, pues pueden seleccionar una serie de baterías, tanto de tipo proyectivo como la de tipo factorial. Claro, de acuerdo. Acá hay una última pregunta de Loren Lachira, dice. Muchas gracias por la ponencia, dice. ¿Usted cree que la violencia tiene género? Y según su punto de vista, ¿debería de existir un ministerio del varón? Se dice que la sociedad necesita edición mental. Entonces, ante esta circunstancia, ¿consideraría usted que las mujeres, varones y niños y niñas deberían estar alertas, saber cuidarse y ser protegidos? Existe ya toda una legislación, tanto nacional como internacional, para proteger al niño, a la mujer y al varón específicamente. Existe ya toda una legislación. El problema está en la que esto a veces no se aplica. Si usted lee el Código Civil, el Código Penal, el Perú es el país más interesante del mundo. El problema es que a veces no se cumplen muchas leyes. En cuanto al género, de acuerdo a los datos que les estoy presentando de la realidad del Perú, los agresores pues son los varones, ¿cierto? Eso es según los datos que nosotros tenemos. Los varones son los más agresores, pero eso no implica que las mujeres también agreden y en diferentes formas, ¿cierto? Y a veces en formas muy sofisticadas también. Como les decía anteriormente, el ser humano es el personaje más agresivo y más sofisticado que existe, como lo decía anteriormente. Entonces la agresión no solamente es gritar, insultar o pegarle, sino la agresión pues es una mirada. Con una mirada decimos todo una persona, o con una sonrisa, o con una indiferencia, o con el silencio, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, todos estos aspectos aunados a la agresión física en tiempo, circunstancia y motivo es bastante significativo, es bastante lapidario. Entonces creo que podemos hacer mucho dentro de esto, ¿ya? Y creo que pues los colegas, psicólogos jóvenes, los que se inician en la carrera, tienen un largo trecho para poder ayudarnos a solucionar este álgido problema de la violencia. Sí. Doctor, con esta pregunta ya cerramos el tema, ¿no? Con esta pregunta de transmisión en vivo por YouTube. De Leonardo Muchica. Dice, es cierto que la solución no está en las manos del Estado o en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál sugiere que sería la mejor forma de trabajar en la prevención? Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? No te escuché. Es la pregunta de Leonardo Muchica. Es cierto que la solución no está en las manos del Estado o en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál sugiere que sería la mejor forma de trabajar en la prevención? Ok. No. El Estado es responsable de esto, esa es su función.
Para eso existe el Estado, para legislar fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que debe ejecutar el Estado. Ahora, la segunda parte, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, la segunda parte sería entonces, ¿qué sugiere usted que sería la mejor forma para poder trabajar en la prevención de esto? Ya, ok. Una de las funciones del Estado es justamente llevar a cabo políticas de prevención. Y en prevención, parte de ello la está ejecutando, como el caso del MINSA, por ejemplo. Pero hay otras cosas que no se está ejecutando a nivel de prevención. Debería ampliarse mucho más los aspectos de tipo preventivo. Una de ellas es la que yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, los consultorios psicológicos que deben hacer las universidades para formas de prevención. Otra de las cosas que podría hacerse, por ejemplo, es crear más consultorios psicológicos en las municipalidades, en los centros de salud, mayor participación del psicólogo, por ejemplo, en las comisarías, que el MINSA y otros organismos ONG tengan mayor cobertura a nivel nacional para que en primera instancia, cuando surge una situación de violencia, poder acudir a ello para que nos pueda ayudar. Recibir ayuda, por ejemplo, del derecho de un abogado, para que no solamente sea lo psicológico, también los puntos de vista jurídico. A centros de conciliación en la que se pueda ayudar. Y el otro, los aspectos de la calidad educativa. Entonces, tenemos mucho que hacer en prevención. Una anécdota o un comentario que me decía un colega cubano. Él, cuando vino al Perú hace algunos años en la universidad en la cual trabajaba, me hacía el siguiente comentario. Decía, yo no entiendo cómo ustedes, teniendo tanto dinero y oportunidades, gastan tanto en terapia, decía. Nosotros, decía, no tenemos tanto dinero ni oportunidades como ustedes tienen. Para nosotros, me decía, es más costosa la intervención. Nosotros trabajamos mucho en la prevención, decía, porque ahorramos mucho más dinero. Somos un país muy pobre. Ustedes son más ricos que nosotros, pero ustedes malgastan su dinero en terapia, más no en el aspecto de la intervención. Yo creo que esto un poco grafica que nos falta trabajar de parte del Estado en muchas políticas de prevención para la sociedad peruana, en todos los niveles. Una de ellas, alguna de ellas se las dije, a nivel de universidades, centros de salud, comisarías, municipalidades, etcétera, etcétera. No solamente con ayuda psicológica, sino también con aspectos de tipo legal específicamente. Muy bien, doctor Rodríguez. Fue realmente un gusto tener esta ponencia con usted sobre la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia. Le agradecemos mucho de parte del Colegio de Psicólogos por esta maravillosa ponencia de parte de usted y por sus amplios conocimientos. Ok, las gracias a usted por la invitación también y felicitaciones por la organización que está muy excelente. Y muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Espero haberlas resueltas. Ha sido un honor conversar en estos momentos académicos con ustedes. Muchísimas gracias.